Bien, chicos, comenzamos. A ver, lo que les estaba comentando era más o menos lo que habíamos nosotros visto en las clases anteriores. Y déjenme borrar esto para ponernos en contexto de nuevo, ¿ya? Sin borrar el tema. Ya, a ver. Lo que les estaba comentando era lo que habíamos visto, tanto lo que viene a ser en la primera clase como en la clase previa. Que lo que les estábamos diciendo era, o lo que estábamos estudiando, eran los tipos de datos, ¿no? Entonces, recordar que los tipos de datos podían ser tres distintos, ¿no? Existían tres tipos de datos, que eran como que los datos principales que nosotros nos íbamos a encontrar aquí. Entonces, recordar que esos tres tipos de datos eran ¿qué? Eran datos de estilo ¿qué? Numérico, ¿cuál más? Numérico, string y los que son los booleanos, ¿no? Ya, entonces, recordar que el numérico se dividía en tres subramas, ¿no? ¿Cuáles eran esas tres subramas? Eran los int, los float y los qué? Y los complex, ¿no? Entonces, ¿cómo les decía que ustedes podían analizar ese tipo de datos? ¿O cómo podían saber de que ese tipo de datos les llevaba a eso? ¿Alguien recuerda? Entonces, todos recuerden de que lo que les dije es que los enteros son aquellos datos, o sea, aquellos X datos que pertenecen a quién? Pertenecen a los números enteros. Los float son los X que pertenecen a los números reales. Y los complex son los X que pertenecen a los números complejos. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa más que vimos era que los complejos aquí no se escribían así como se escriben en matemáticas normalmente, como 2 más 6i, sino que en vez de i se usaba el parámetro ¿qué? El parámetro j. Recuerden eso, importante. Ya. Luego, ¿qué vamos a tener? Tenemos los datos de tipo string, que los datos de tipo string podían ser cualquier tipo de cadena de caracteres. Ojo, no es lo mismo decir que un string es una cadena de caracteres a decir de que un string es una oración. No son lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la oración, ustedes, ¿qué ignoran? Ignoran los espacios. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, eh, digamos, si yo les pongo esta oración, la máquina es azul. Entonces, si les pregunto cuáles son los elementos de esa oración, ¿quiénes serían los elementos de esa oración, chicos? ¿Están de acuerdo que sería L, sería uno, A sería 2? ¿Quién sería el siguiente? M sería 3, A sería 4, Q sería 5, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar acá. Pero lo que quiero que ellos se den lo que quiero que se den cuenta es que en las oraciones no tomamos en cuenta los espacios. Sin embargo, en los strings sí nos interesan los espacios, porque los espacios van a ser un carácter para mí. O sea, estamos de acuerdo de que, por ejemplo, si yo hiciera una cadena de caracteres, la típica que he usado aquí como ejemplo, por ejemplo, el hola mundo, espacio, mundo, ¿sí? Así. Entonces, pregunta, ¿cuántos caracteres tiene eso de aquí? ¿Cuántos caracteres tiene ese string? Entonces ustedes, 8. todos ustedes, deberían de decir, dijeron 8, por ahí, creo. Y vamos a ver, dicen 7. Recuerden que les estoy diciendo cuántos caracteres tiene ese de ahí. Sí, 10. 10, correcto. Eso sería el S, ¿sí? O sea, dense cuenta de que, a ver, H es bueno, usualmente en los strings se cuenta desde cero, ¿sí? No se cuenta desde uno. Entonces, recuerden de que como string, esto sería cero, uno, 2, 3. El espacio también les dije que cuenta, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Entonces, estos de aquí son ¿qué? Son las posiciones. Recuerden que los strings, ¿qué les dije? Que los strings eran conjuntos ordenados, ¿sí? O sea,
aparte de ser un tipo de dato, también lo podíamos ver como conjuntos ordenados, ¿sí? Eso quiere decir de que no da lo mismo tener este orden a tener un orden distinto. Y tiene sentido, porque no da lo mismo decir hola mundo, que por ejemplo lo que les puse la otra vez de ejemplo, que aló mondu, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre tienen que darse cuenta de que eso es importante, ¿sí? Los strings no son oraciones, son un conjunto ordenado de ¿qué? De caracteres, ¿sí? Sepan diferenciar entre oración y string, porque no son la misma cosa, ¿ya? De ahí tenemos lo que vienen a ser los valores booleanos. Déjenme poner acá. Ya. Obviamente, en cambio, antes de los valores booleanos, por ejemplo, si yo quisiera contar los elementos que tiene esa oración, ¿cuántos elementos tendría esa oración? Los elementos serían ¿quiénes? Las letras, ¿no? ¿Ah? Chicos, ¿cuántos elementos tendría esto como oración, no como string? Como oración tendría, ¿cuántas letras tiene aquí? Cuatro. ¿Cuántas letras tiene acá? Cinco, ¿no? Entonces serían ocho letras, ¿sí? Entonces dense cuenta, ¿no? Que en este caso, ¿cuántos? Ah, no, perdón, aquí sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, acá sería cuatro. No, tenían nueve letras, perdón, estoy contando mal, ¿sí? Nueve, ¿sí? Entonces fíjense que esto tiene, como oración tiene nueve letras y como string tiene ¿cuántos? Tiene 10 caracteres, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso ahí. En cambio los bool, ¿qué decíamos? Que los bool solo podían dar dos tipos de valores, o ya sea verdadero o ya sea falso. O respuestas de sí o no, ¿sí? Eso también va a ser indicado. Ya, entonces hasta aquí, nada del otro mundo. ¿Qué otra cosa más vimos? Vimos el concepto de funciones. Pero resulta que de las funciones existen asimismo, existen dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? Esos dos tipos de funciones que les presenté ayer. Funciones que retornan un valor o un dato, como lo quieran ver. Y existen funciones que no retornan. Por acá tengo el código que estábamos haciendo en la clase pasada y yo quiero que se den cuenta de lo siguiente, miren. Ya. Vamos a diferenciar qué es ¿cómo es? Una función que retorna y qué es correcto, print y type. Esas son las dos que hemos visto. Pero vamos a diferenciar cuál es la que retorna y cuál es la que no retorna, ¿sí? Pilas con eso. A ver. Bueno, no, ¿saben qué? Antes de ver esa diferencia, mejor sería ver las variables. Recuerden que también habíamos hablado de variables. ¿Cómo era eso era lo último antes de hacer esa diferencia entre funciones que retornan un valor y las que no retornan? A ver, chicos, ¿cómo ustedes creaban una variable o cómo hacían una asignación de variables? ¿Recuerdan? Recuerden de que siempre se ponía la variable del lado izquierdo y del lado derecho se ponía el valor, ¿sí? O sea, el valor podía ser cualquier tipo de dato, podía ser string, o sea, str, podía ser int, podía ser float, pero siempre tenía que ser esos datos de ahí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces recuerden de que eso también vimos en la clase pasada, cómo asignar variables. Entonces fíjense que eso de asignación de variables me va a ayudar a mí para poder explicarles qué tipo de función devuelve y cuál no retorna. Sí, es importantísimo saber diferenciar eso. Entonces, bien, aquí déjenme ponerle un print. Ya, ahora sí vamos. A ver, chicos, bien. Por ejemplo, ¿cómo ustedes verifican si una función retorna o no? Ustedes lo que tienen que hacer es guardar. Primero, crear una variable. ¿Qué nombre le vamos a poner a la variable? ¿Les parece prueba? ¿Tiene sentido que le ponga prueba? Sí, porque técnicamente lo que quiero hacer es probar si devuelve o no devuelve, ¿no? Entonces, en este caso, por eso le pongo prueba. Entonces, prueba, le voy a asignar no un valor cualquiera, no un valor directo, sino que le voy a
a asignar el valor de una función. En este caso, la función que le voy a asignar va a ser type. Recuerden de que type, ¿qué hacía? ¿Quién recuerda qué hacía type? Ah, chicos. ¿Quién recuerda que hacía type? Decía el tipo de dato. Decía el qué tipo de dato tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ponía aquí algo así, por las comillas, ¿eso qué iba a ser? Eso iba a ser un dato de tipo Sí. ¿qué? Un string, ¿no? ¿Por qué? Por las comillas, ¿ya? Entonces, recordar de que en este caso, si prueba es igual a type, entonces técnicamente, ¿cómo yo veo si esto devuelve? ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer es imprimir la variable en donde guardé mi función. ¿Cuál es la variable donde guardé mi función en este caso? Sería prueba, ¿no? En prueba es donde guardé la función que quiero saber si es que retorna o no retorna. Entonces yo lo guardo, imprimo mi código. Si quieren pueden ir haciendo esto conmigo, ¿no? Mientras van haciendo también. Entonces van abajo y miren, les dan esto. ¿Qué significa eso, chicos? Que les salga eso. Eso quiere decir de que retorna, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué retorna? Porque aquí me bota algo, me bota un dato. Esto es un dato. Y el dato es darme qué tipo de dato es en este caso lo que le estoy poniendo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué hemos identificado? De que type es una función que sí devuelve. Ahora, ahora vamos a ver si es que print es una función que devuelve. Y esto es chocador porque, ¿qué creen? ¿Print devuelve o no devuelve? Así, a simple vista. Según lo que ustedes ven en la consola. ¿Devuelve o no devuelve? Print. Sí. Parece que sí, ¿no? Ya. Entonces, vamos a hacer el mismo testeo que les hice. ¿Cuál es el testeo? Asignar una variable, que en este caso le voy a poner prueba guión 1, y esto va a quedar igual a qué. Y entonces le voy a poner print prueba. Ya. Chicos, si esto devuelve, en teoría, si yo le hago lo siguiente, o sea, yo le hago print, ¿a qué variable le tendría que hacer para probar si el print devuelve o no? ¿A qué variable sería la que tengo que imprimir? Prueba 1, ¿no? Para verificar si es que el print devuelve o no. Entonces pongo prueba 1 e imprimo. Y fíjense en esto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, chicos? Eso significa que no retorna, que no tiene valor. No retorna, no hay valor. ¿Sí? Pareciera a simple vista de que print devuelve, pero no, print es una función que no devuelve. ¿Por qué? Porque si ustedes le asignan una variable y luego lo imprimen a la consola, print no les va a devolver nada. Guíense con esto. Parece que esto fuera bastante simple, que realmente no pareciera tan importante, pero créanmelo, que si ustedes aprenden a diferenciar qué funciones devuelven y qué funciones no devuelven, eso va a ser lo principal para que ustedes tengan un buen sentido de programación, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué hemos adquirido? Bueno, por aquí, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido de que en este caso, print no devuelve, no retorna. ¿Y qué más hemos dicho? Que el type, en cambio, ¿qué? Es una función que ¿qué? Es una función que retorna. Entonces, esas son las diferencias entre estos dos datos, ¿no? Entonces es importante que aprendan a ver ese tipo de diferencias. Ya, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Entonces, todos entendieron de que técnicamente lo que tienen que hacer para ustedes verificar si es que retorna o no es que asignar una variable y ver si imprime esa variable. Entonces, en este caso, ¿qué ejemplo tenemos de una función que retorne un valor? Type. ¿Y qué ejemplo tenemos de una función que no retorna un valor? Print. O sea que print lo que simplemente hace su función. ¿Cuál es la función de print? Imprimir en la consola y se acabó. Print no devuelve, lo único que hace es imprimir la consola. Digamos
para que entiendan un poco mejor esto. Digamos de que existiera una función cualquiera, que lo que hace es mm, que por ejemplo lo que hace, ya sé qué vamos a hacer. Esta es la función que le vamos a llamar quitar brazo. Entonces, en teoría, si yo meto, o sea, ¿cuál es la función de quitar brazo? La función de quitar brazo es que este individuo entre a la función y que salga. ¿Y cómo salga? En teoría. Este de aquí la función va a ser de que salga y salga así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ya. Entonces, técnicamente, lo que estoy haciendo con esta función es quitarle un brazo al sujeto que entra en la parte de aquí. ¿Ya? Entonces, fíjense que en este caso estoy devolviendo. ¿Por qué? Porque resulta de que aparte de quitarle el brazo, eso lo doy como objetivo. ¿Sí? Pero ahora digamos que la función no fuera quitar brazo, sino que fuera que la función no fuera quitar brazo, sino que la función, por ejemplo, se llamara, déjenme poner un ejemplo, ¿cómo te verías con un brazo? Esto es más o menos como la diferencia entre estar calvo y ponerte ¿cómo se llama? Una especie de filtro para ver cómo se te ve calvo, ¿sí? Entonces, en este caso, esta función de aquí, si yo lo meto a este man, no me va a devolver un señor sin un brazo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Si yo lo meto a este flaco aquí, no me va a devolver un flaco sin un brazo. Lo único que me va a hacer esta función es ver cómo él se vería con un solo brazo. O sea, en teoría lo que podría hacer la función es simplemente darme una foto y ver cómo efectivamente se vería ese sujeto sin brazo, ¿ya? Entonces, fíjense de que este segundo ejemplo que estoy haciendo es un ejemplo en el que la función retorna o no retorna, chicos. ¿Qué dicen? El de cómo te verías con un brazo. ¿Retorna o no retorna? Ese ahí no retorna. No, ese ahí no retorna, ¿sí? El cómo te verías con un brazo. Porque fíjense de que ustedes no están dando un resultado, un dato, o sea, ustedes no están dando el resultado de él sin brazo, ¿sí? Dense cuenta de eso. Es importante ver si das el resultado o no das el resultado, ¿ya? Entonces, en este caso, podemos decir que la función, ¿cómo te verías con un brazo? Esa es una función que no retorna. Y quitar brazo, en cambio, es una función que sí retorna, porque resulta de que lo que hace es quitarte el brazo y te devuelve a ti, pero sin brazo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Son dos cosas distintas. Ya. Ahora imaginémonos de que no, lo más probable es que por ahí no les haya quedado tan claro. Entonces vamos a hacer otro ejemplo de otra función. Por ejemplo, la que les dije antes. La función cortar a mate. O sea, dejarte calvo con un índice. Ya. Cortar a mate. ¿Qué hace la función cortar a mate? Pues si este flaco tiene un par de pelitos aquí, lo va a devolver al flaco, pero ¿cómo lo devuelve? Sin pelos, no, así, Sin pelado. pelo. En cambio, digamos que aquí voy a tener otra función. Y esta función va a ser eh, un filtro. Esos filtros que salen en TikTok, los filtros de cómo un flaco se ve, o sea, cómo una persona se ve si fuera calvo. Filtro calvo. Entonces, fíjense que en el filtro calvo, la persona tiene el cabello, ¿sí? O sea que la persona entra con cabello, pero cuando entra al filtro, simplemente le muestran una imagen. No afecta en nada al dato, o sea, no afecta en nada a la persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. En este caso, en este ejemplo hipotético que les estoy poniendo, ¿quién sería una función que retorna? ¿Corte de mate o filtro calvo? El corte de mate. El corte de mate sería una función que devuelve, ¿sí? O sea, que retorna. Y el filtro de calvo sería una función que, no retorna. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos ejemplitos así. De hecho, pueden hacer muchos más ejemplos así, en los que se darán cuenta de que técnicamente lo que hace una función es una función determinada y ya está, pero no te devuelve nada. ¿Sí? Y eso es lo que hace print. Esa es la diferencia entre print y type. Que type sí te tiene que devolver qué tipo de dato es. Print, en cambio, solo imprime. Ya. ¿Qué Entonces, tipo de hasta aquí, dato? ¿alguna pregunta? ¿O algo que no tengan claro? No, 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 no.
Ya. Entonces, ahora vamos a ver algo que yo le llamo normas de cómo de cómo asignar variables, ¿sí? ¿Por qué normas? Ustedes cuando asignan una variable, no, y vuelvo y les repito, no pueden hacer lo que ustedes les dé la gana, por favor, ¿sí? No hagan malas prácticas de programación. Esta parte de la clase es importante para que sepan identificar qué tipos de datos tienen. Entonces, miren, ahorita se los voy a pegar. Vamos a pegar acá. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner nombres de variables, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Dice, elegir un nombre significativo que tenga relación con el dato que representará. Ejemplo, digamos que ustedes como dato tienen edades, ¿sí? O sea, en una lista ordenada tienen las edades de tantas personas. Y digamos que ustedes vienen y ustedes a la variable no le ponen edades, sino que le ponen, por ejemplo, yo qué sé, conjunto uno. Entonces estamos de acuerdo de que el conjunto uno, si ustedes pusieran ese como el número de las variables de las edades, estaría mal. Sería una mal práctica de programación. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen como datos que son las edades, lo más acostumbrado es que el nombre de la variable que vayan a usar sea edades, ¿sí? No es una regla. No quiere decir de que si ustedes le ponen, por ejemplo, inclusive aún peor, no que le pongan conjunto uno, sino que le pongan, por ejemplo, Jonathan 2. O si ustedes una variable le ponen Jonathan 2, pues no, o sea, igual, ustedes lo compilan y probablemente el código les va a servir. Pero esto está mal porque dentro de la programación es importante tener unas reglas, ¿no? Esto va más o menos como para los que hayan visto física. Si recuerdan de que todos tienen que regirse a qué? A lo que vienen a ser las unidades fundamentales, ¿no? Y usualmente, por ejemplo, cada vez que ustedes calculan una longitud, ¿a qué lo quieren llevar? ¿O a qué por las propiedades fundamentales siempre lo quieren llevar o siempre lo quieren trabajar? En metros, ¿no? Aunque a veces por ahí se trabaja en kilómetros, ¿sí? Ya. En cambio, por ejemplo, en el tiempo, ¿cuál es la unidad fundamental del tiempo? Recuerden que existen horas, días y todo eso. ¿Cuál es la unidad fundamental? Segundos, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿ya? Aquí técnicamente las reglas son, ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. De hecho, como les dije, si ustedes le ponen a la variable, le ponen Jonathan 2, técnicamente no va a pasar nada, ¿sí? Y va a seguir funcionando igual. Pero aquí la cosa no es eso, sino que realmente lo que ustedes quieren es hacer una buena práctica de lo que viene a ser la programación. Para hacer una buena práctica siempre tienen que poner nombres significativos, o sea, nombres que tengan sentido con los datos que ustedes tienen. Ya, ahí viene el segundo, dice, se debe mantener una constancia en el estilo, utilizar nombres que contengan más de una palabra, por ejemplo. Miren, por ejemplo, en este caso, aquí a lo que se refiere es que se diferencie de que son dos palabras, ¿sí? Por ejemplo, una mala práctica, para el ejemplo que les ponen aquí, una mala práctica de programación sería ponerle a esa variable de fecha actual, ponerla así. ¿Por qué ustedes creen que esto sería una mala práctica de programación? ¿Ah? Porque estamos de acuerdo de que ustedes no saben en dónde comienza la segunda palabra ni dónde termina la primera palabra. De hecho, todo parece una sola palabra, de lo que todo está en minúsculas. Entonces, por esto, en este caso, para el primer caso, viene y le pone ¿qué? A actual le pone la letra mayúscula para que sepan diferenciar. Y acá, en cambio, le pone el subguión. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso que es importantísimo. ¿Ya? Luego dice, seguir las tradiciones del lenguaje. Por ejemplo, en el nombre de la variable inicia con una letra minúscula. No elegir nombres demasiado largos podrían ocasionar problemas. Mantener un máximo de 15 caracteres. Por ejemplo, ustedes no le pueden llamar a una variable las edades de los estudiantes de la carrera de estadística que están viendo la materia de medida. Ya, por ejemplo, si se dan cuenta de que la variable que estoy planteando o que les estoy diciendo es una variable demasiado larga. Entonces, la idea no es poner eso, sino, por ejemplo, solo edades. Entonces, tengan en cuenta esto, que esto es importantísimo, ¿sí? No pasarse ni hacer tantas palabras para declarar una variable, ¿sí?
Entonces, vamos a ver cómo se ve declarar una variable en Visual Studio Code. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo una variable donde tengo frase, por ejemplo, vamos a poner aquí con numeral. O sea, aquí con numeral les voy a poner esto. A ver, vamos a poner así. La ola. La ola a luz del día se dejó llevar. Ya, miren, por ejemplo. Entonces, fíjense de que este de aquí, ¿cuál sería un nombre adecuado para esto de aquí? ¿Cuál ustedes creen que sería un nombre adecuado para eso que ven ahí? La ola a la luz del día se dejó llevar. ¿Parece o no parece una frase? ¿Sí o no? Entonces, como parece una frase, ¿cuál sería un buen sentido de asignación de variables para la programación en este caso? Ponerle frase, por ejemplo. Entonces, a la frase le ponen ese dato. Y esto sería una buena práctica de la programación, ¿sí? Ponerles nombres con sentido a sus variables. Entonces, déjenme dejar acá. Ya, así. Entonces se dan cuenta que ahí tienen una variable. Entonces recuerden que las variables ustedes también las pueden imprimir, ¿sí? De hecho, intrínsecamente las variables son como que fueran funciones, ya, pero no nos vamos a poner en ello, ¿sí? Porque eso sería adelantarlos y spoilearlos de muchas de sus carreras. Ya. Entonces, en este caso, voy a imprimir frase. Si imprimo frase, ¿qué me debería de imprimir? El mensaje que tengo ahí, ¿sí o no? Entonces, ¿qué mensaje tengo ahí? Aquí está. La ola de la luz del día se dejó llevar. Y se acabó, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes quieren declarar una variable, tienen que declarar una variable que tenga sentido, siempre, por favor. Ya. No olvidar. Hola día. Bueno, por ahí me pusieron hola día también. Podría ser. Pero en este caso le puse frase porque parece como que fuera una frase, ¿no? ¿Sí? Tal vez si me hubiera hablado en específico un dato de la ola, ¿ya? Tal vez le hubiera puesto hola nomás, ¿sí? O la ola de día, eso también podría funcionar. Y ahí depende del sentido que le vean ustedes al código. Aquí lo importante es que, ¿por qué ustedes creen que tienen que hacer estas buenas prácticas de programación? O sea, asignar bien sus variables. ¿Por qué ustedes creen que tienen que hacer eso? Ah, chicos. Tienen que hacer eso porque recuerden que en la vida laboral, ¿sí? Siempre, nunca van a trabajar solos. Nunca, ¿sí? La mayoría de veces les va a tocar hacer grupos de 4, inclusive hasta parejas de entre 2. Y si alguno de los dos que están haciendo cierto código, cierto proyecto, no tienen una buena práctica de la programación, eso va a causar conflictos, porque imagínense de que uno de los dos trabajadores le pone, por ejemplo, hace una práctica así como, yo qué sé, le pone Jonathan a las edades, así como estábamos viendo antes, ¿ya? Entonces, eso sería, wow, estamos de acuerdo, o sea, es como que, ¿qué tiro? ¿Sí? Porque el otro trabajador no se va a dar cuenta de qué significa esa variable, ¿sí? O que, por ejemplo, solo le pongan variable. Eso es peor aún, ¿no? Porque, ¿qué me da esa variable? ¿Ya? Entonces, eso es más o menos como que fueran los signos de puntuación. Véanlo así. Es como que fueran los signos de puntuación en todo lo que tiene que ver con la redacción, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tengan bastante en cuenta eso ahí al momento de que quieran declarar los variables, dice. Para hacer entendible el código para otros usuarios. Correcto, tal cual como lo dijo Frank. Ya. Entonces, hasta aquí, nada del otro mundo. ¿Alguna pregunta tienen hasta ahí? Miren que hasta aquí nada, no hemos hecho nada que sea del otro mundo ni nada de eso. Ya. Entonces, miren, lo siguiente que vamos a ver ya ahorita, y ya con esto se podría decir que culminamos ya la partecita que parece un poco aburrida, porque al final pareciera que solo estuviéramos viendo como que teoría, 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 pero ¿dónde están los ejercicios? O sea, ¿dónde está ya donde se pone divertido el asunto? ¿Ya? Entonces, aquí ya lo vamos a ver. Antes de,
antes de pasar a esa partecita, quisiera compartirles esta tabla. Esta es una tabla de buenas prácticas de la programación y malas prácticas. A ver, en la primera, ¿por qué edad es mejor que ponerle variable? Porque, ¿qué es esa variable, no? ¿Qué me bota esa variable? Era lo que les decían antes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en vez de ponerle A, B, C, ustedes le van a poner lo que significa cada cosa, o sea, lo que les da cada cosa. Por ejemplo, depósito, retiro, saldo, ¿sí? Acá, ojo, que esto es importante, ¿sí? Esto sí no se puede hacer. Ojo que hasta aquí les he estado diciendo que pese a que ustedes le pongan el nombre que sea, igual corre el código, ¿ya? ¿Cuándo? Ahorita nos vamos a preguntar, ¿cuándo el código no corre por hacer una mala práctica de la programación? Pues no corre cuando ustedes ponen, cuando una variable comienza con, o sea, en teoría, todo se resume en que una variable no puede comenzar con un número. Jamás, ¿sí? Ojo que esto es distinto a lo que les dije antes. Lo que les dije antes, incluso lo pueden hacer y el código les va a correr totalmente. Pero si hacen esto, automáticamente no les va a correr el programa, ¿sí? De hecho, miren, ya vamos a ver la prueba para que se den cuenta de que lo que les estoy diciendo es verdad. Acá está. Entonces ahorita volvemos a Visual Studio Code y por ejemplo pongo le pongo por ejemplo así. Entonces por ejemplo lo corro y miren, se cae. Si se dan cuenta, esto significa de que el código se cae. ¿Sí? Esto significa que el código se cae, que el código no corre, ¿ya? Y ojo que esto es importante también, ¿sí? Que esto probablemente lo vean en la primera unidad, la diferencia entre interpretadores y la diferencia en cómo trabaja Python, porque no todos los códigos de programación trabajan de la misma manera, ¿sí? O sea, no todos los lenguajes trabajan de la misma manera. Fíjense que Python lo que hace, o al menos este Visual Studio, ¿sí? Lo que hace es recorrer línea por línea, ¿sí? Y línea por línea me va resaltando, ¿sí se dan cuenta? Recién, en donde hay el problema, lo presenta y directamente ya no lo, ¿cómo es? Ya no lo corre. O sea, se podría decir de que en el lenguaje de Python, si ustedes tienen un error, automáticamente no les corre, así de cajón, no les corre el programa. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, existen otros lenguajes en los que, por ejemplo, tú puedes tener un error más acá abajito, por ejemplo, podrían tener este error, ¿sí? Pero sin embargo, todo lo otro demás está bien. Entonces, como todo lo otro demás está bien, se corre todo el código menos la parte en la que está mal escrito, ¿sí? En cambio, en Python no. Apenas ustedes tienen un error, automáticamente no corre nada del código. Y automáticamente syntax error. Se fue, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque en el momento que les evalúan, ustedes recuerden de que ustedes, los exámenes, las lecciones, no son a máquina, no son así como los estoy diciendo aquí, son a mano, ¿sí? O sea, ustedes programan a mano, ¿ya? Entonces, fíjense de que si tienen ese tipo de errores, les pueden bajar bastantes puntos, dependiendo de lo estricto que sea su profesor también. De hecho, también les pueden subir puntos por hacer buena práctica de la programación también. O sea, buena práctica del lenguaje de programación. Ya, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ya. Otra cosita importante también para nombrar cosas que no se pueden hacer al nombrar una variable. Las variables no pueden tener. Primero, no pueden tener números, obviamente, aquí. Tampoco pueden tener símbolos. Y ojo que tampoco pueden tener nombres de palabras reservadas. ¿A qué me refiero de palabras reservadas? De que estos de aquí no pueden tener lo siguiente, miren, ¿ve? Por ejemplo, acá. ¿Sí se acuerdan que ¿sí se acuerdan que type es una función? Type es una función, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, yo no puedo ponerle a una variable type, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, ustedes le ponen print type y automáticamente error, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo nombrar type a una variable? Porque type es una palabra reservada para Python, ¿sí? Por ejemplo, otra palabra reservada es print mismo. O sea, no le pueden poner print a una variable. Y todas las otras funciones que vayamos viendo, todas las que sean funciones, ninguna la pueden poner como nombre de una variable, ¿sí? Porque si ustedes hacen eso, automáticamente el código no les va a correr, ¿sí? Esto no solo es mala práctica de la programación, sino que aparte no corre, no compila, ¿sí? Entonces tienen que tener eso en cuenta. Entonces anoten eso, de que palabras reservadas, no puede tener palabras reservadas. Por ejemplo, otra palabra que ponía en el ejemplo que les pegué era la palabra class. Class también es una palabra reservada para Python, ¿sí? De hecho, les podría pasar así como un diagramita de las palabras que creo que las tengo por aquí. Aquí están, las palabras más comunes que son reservadas para Python. No están todas, probablemente exista alguna que otra por ahí que se me escape, pero principalmente intenté hacer un diagrama o escribir algo donde esté en la mayoría, ¿sí? Entonces, todas estas palabras que ven aquí, por ejemplo, and, asser, break, class, continue, diff, deal, leave, else, y así sucesivamente, cada una de esas, ¿qué va a pasar? Ninguna de esas se van a poder poner como nombres de variables, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hasta ahí, ¿todo entendido? Disculpen, chicos, que ando ahorita es con una tos horrible. Eso podrían tomar en un CL. Sí, de hecho, en lo que es el vacacional, ahí vamos a ver así CLs donde les pregunten este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, en las preguntas podrían ser, yo les podría poner esto, por ejemplo, ¿sí? O incluso su profesor les podría poner esto. Y así, los literales, ¿no? Así como vimos el tipo de preguntas, ese tipo de preguntas pueden tomar. O sea, decirle, el primer literal es una buena empleación de la asignación de variables para la programación. Y ustedes ponen verdadero o falso, o les ponen elegir, cositas así, ¿sí? Entonces tengan en cuenta de que cualquiera de esas cositas les podrían llevar a eso, ¿sí? Entonces, bien, ahora vamos con lo siguiente, que vendrían a ser los operadores lógicos, expresiones matemáticas y todo lo que tiene que ver con operadores lógicos y expresiones matemáticas. Aquí déjenme pegar que aquí, por aquí lo tengo, ¿ya? Esta sigue siendo la segunda unidad, pero ya es casi que ya la siguiente parte, ¿sí? Entonces es importante de que lo tengan en cuenta. Ya, entonces acá lo voy a poner. Déjenme ver. Ya, aquí está. Ya, entonces son, ¿qué cosa? Operadores lógicos y expresiones matemáticas, ya sea lógicas y relacionales, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de operadores ustedes van a utilizar en lo que es Python? ¿Ya? Entonces, aquí, primero la pregunta es, ¿qué es un operador? Entonces, como simple pregunta o simple respuesta, ustedes pueden poner esto, que un operador no es más que son símbolos utilizados para expresar operaciones básicas para programas, ¿sí? O sea, un texto así. Esta es la definición, así.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta ahí? Eso es un operador lógico. Son los símbolos utilizados para expresar las operaciones básicas en los programas. ¿Sí? Ahora, lo siguiente que vamos a ver es este cuadradito. Importante. Esto de aquí se lo tienen que aprender simplemente. ¿Sí? Y ya se darán cuenta de que esto de aquí va a servir para cuando comencemos, porque hoy día nos vamos a ir programando ya un programa así bien chévere. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. Ya. Entonces, ¿qué operadores van a tener aquí en las operaciones? Este tipo de operadores, ¿sí? Suma, la suma es suma entre dos números. Ojo que solo pueden sumar, ¿qué? Pueden solo sumar, en este caso, números, ¿sí? Solo estamos viendo teoría de operadores para números, son numéricos. O sea, todas estas cositas ahorita solo las vamos a utilizar con números, ¿ya? Ya luego verán de que incluso sí se puede hacer, por ejemplo, sumar cadenas de caracteres. Se puede hacer eso, que no se le llama sumar, sino que se le llama concatenar, ¿ya? Pero ahorita solo nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con operadores numéricos, o sea, solo datos numéricos, ¿sí? Vamos a ver qué tipo de programas podemos hacer con eso de ahí, ¿sí? Entonces, exactamente, pueden ser int, en este caso, ¿sí? De este estilo, como ven aquí, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué otros tipos de operadores hay? Por aquí les voy a pegar los demás que hay. No, creo que esos son los principales que tengo. Déjenme ver. Ah, bien, ahí vienen los operadores relacionales, yo se los voy a pegar de una vez. Operadores relacionales, que, miren, ojo que los operadores relacionales, son los acá, vamos a ponerlo acá. Bueno, los operadores de acá son los operadores aritméticos de toda la vida. De hecho, le voy a poner acá operadores aritméticos. ¿Sí? Y los de acá van a ser, ¿qué? Los operadores lógicos. Bueno, no, estos no son los lógicos, estos son los relacionales. Recuerden que los lógicos son la disyunción, la conjunción. Estos son relacionales. ¿Por qué? Porque relacionan dos números. Ya. Entonces, ojo que, ¿cuál es la teoría de los operadores relacionales? Que esto les va a votar false o true. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos que yo quiero comparar dos números y yo digo esto. ¿Qué me votaría eso? ¿True o false? ¿Ah? False, ¿no? ¿Por qué? Porque el 3, bueno, no, perdón, true. Uy, y eso que supuestamente mi materia buena es matemáticas, bueno. Pero es que, no, a ver, mi materia buena no es matemáticas, mi materia buena es cálculo de una variable, álgebra lineal, esas son mis materias buenas. Solo que yo sumar no sé, las demás cosas sí sé, sumar no. Y estas cositas así. Ya, entonces, 3 es mayor que 2, en este caso sería true, ¿no? ¿Ya? Entonces, dense cuenta de que siempre cualquiera de estos operadores relacionales lo que les va a votar o lo que les va a generar es un dato de ¿qué? De tipo booleano. Eso quiere decir de que si ustedes guardan en una variable, por ejemplo, le ponen valor y le ponen, por ejemplo, 4 mayor que 3, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, le ponen así, le ponen print valor, ¿qué les imprimiría esto? ¿Qué imprimiría en la consola esto de aquí, chicos? ¿Devolvería un dato o no? ¿Qué dicen? Devolvería un ¿O no true. devuelve? Exacto, en lo que sería la consola, les devolvería un true, así, de esta manera, así. Y no solo este, sino cualquiera de esos de ahí. Miren que, por ejemplo, este de aquí, recuerden de que, ¿cuáles son los operadores relacionales usualmente? Suelen ser los que son mayor, igual, menor igual, y viene a ser los distintos. Por ejemplo, el distinto, ¿cómo se pone? Signo de eliminación y el igual. Pero el de igual se lo pone con un doble igual. Ojo con eso. ¿Sí? El de comparación se lo pone con un doble igual. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso ahí, que eso ahí lo que les genera es eso. Ya. Entonces,
Ahora lo que tendríamos es la siguiente partecita. La siguiente partecita, ¿qué sería? Sería los siguientes operadores, que los siguientes operadores serían los operadores lógicos. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de operadores lógicos? Ustedes que son peritos en el pre. Ah, chicos. Conjunción, disyunción, condicional, bicondicional, hay un poco. Correcto. Eso es ahí. Aquí, Alineación. usualmente, los únicos que nos van a interesar, por el momento, ¿sí? Van a ser estos aquí. ¿Y estos qué son? Estos son los operadores lógicos. ¿Ya? Entonces, los operadores lógicos, ¿qué hacen? Lo mismo del pre, ¿no? Obviamente, si las dos son verdaderas, J true. Si alguna de ellas fuera falsa, ¿qué pasara? O sea, por ejemplo, tuvieran algo así. ¿Qué vota eso? False. ¿Por qué false? Porque recuerden que en la tabla de la conjunción, ¿sí? Este de aquí, ¿qué sería? Sería falso, ¿no? Y el de acá sería verdadero. Pero verdadero, conjunción falso, ¿sería qué? Falso. Porque recuerden que para la conjunción, ambos se deben de cumplir. Si no se cumplen ambos, se jodió todo. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas hasta ahí, chicos. ¿O todo claro? Ya. Entonces, estos son técnicamente los operadores aritméticos, relacionales y lógicos, ¿sí? ¿Por qué les pongo todos estos aquí? Porque técnicamente esto es lo que ya usamos y con esto que ya tenemos ya podemos comenzar a hacer algo que se llama calculadoras, ¿sí? Entonces, ahorita ya vamos a poder hacer ejercicios un poquito más chéveres. Ya. Ahí lo que vamos a tener es lo siguiente, miren, por ejemplo, digamos que tengo esto. Estos operadores son los últimos, son los operadores de incremento y decremento, o sea, de variabilidad, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, fíjense de que, ¿qué hace uno? O sea, por ejemplo, esto de aquí, miren que, por ejemplo, poner que la variable A es la variable A, pero sumándole 5 es igual a poner esto. La variable A, pero a la variable A restándole 5 es lo mismo que ponerlo de acá. ¿Sí? Son simplemente, ¿por qué se hace esto? Para reducir la escritura, ¿sí? Para que usemos menos líneas de código. Entonces tengan en cuenta este cuadradito porque nos va a servir para los ejercicios que vamos a comenzar a hacer ahorita. Entonces ahorita vamos a hacer nuestro primer programa de... Aquí, déjenme ver, por aquí creo que tengo el de los programas. Uy, ahorita vamos a hacer nuestro primer programa de FP. O sea, ya hemos hecho programas, porque de hecho todo lo que hemos hecho en Python hasta ahorita han sido programas, pero ahorita ya vamos a hacer cómo se ve un ejercicio. O sea, utilizando toda la teoría que hemos aprendido hasta ahorita, cómo nosotros utilizamos esa teoría en los ejercicios que nos dan, o los ejercicios que nos proponen en general. Entonces, por ejemplo, aquí tendría este de acá. Vamos a comenzar con uno pequeñito, ¿ya?
con uno sencillito. Este de aquí. Y vamos a poner aquí, ejercicio 1. Ya. Ejercicio 1 dice, calcule el valor a pagar por una deuda de $2,000, considerando que al valor de la deuda se le debe incrementar el 12% del IVA. Chicos, siempre que ustedes quieran programar, primero les sugiero que hagan una especie de algoritmo, ¿sí? Miren, primero, ¿cuál va a ser la entrada? Siempre ustedes tienen que hacer esto, siempre tienen que hacer esta práctica en programación. Ver qué va a ser su input y qué va a ser su output. O si lo quieren llamar de otra forma, entrada y salida, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es el input que estaría aquí? Chicos, ¿cuál es el input? ¿Están de acuerdo que el input, en este caso, sería la deuda, ¿no? Esto aquí. ¿Y qué es lo que quiero dar en mi programa? ¿Qué es lo que quiero resolver? El total posterior al IVA. Claro, o sea, técnicamente lo que quiero hacer es dar el valor que me tienen que pagar ya con el IVA, ¿no? O sea, el valor total a pagar. Es como cuando tú le prestas un chulquero, ¿no? Técnicamente, ¿qué es lo que haces aquí? Ellos te dan un dinero, o sea, esto sería el dinero prestado, por así decirlo, o bueno, una deuda no necesariamente tiene que ser prestada, sino puede ser dinero, solo le vamos a poner dinero, el principal, ¿sí? Entonces, técnicamente, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cuál ustedes creen que es el primer paso para hacer nuestras líneas de código en este caso? ¿Cuál ustedes creerían que sería el primer paso para hacer esta línea de código? Entonces, antes de ustedes intentar hacerlo con programación, inténtenlo resolver así como lo resolverían normalmente. Por ejemplo, ¿qué es lo que harían? Bueno, le pondrían 2,000, ¿no? ¿Y qué es lo que usualmente hacen si quieren saber cuánto tienen que pagar? ¿Qué hacen con el 2,000? Para saber de que le tienen que aumentar el 12% del IVA. Lo Y ahí, multiplican por 12 sobre 100. ¿mandé? Se multiplica por 2 sobre 100. 12 sobre 100. No, en ese caso no. Recuerden de que ustedes quieren aumentar, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces existen dos formas de aumentar. Primera forma de aumentar matemáticamente el 2,000, aumentarle el S. Primero, 2,000, ¿le suman qué? Le suman 2,000 por lo que dijo el compañero. 12 sobre 100, que sería el porcentaje de IVA. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la forma de sacar qué? El valor total a pagar, el BTP le voy a poner. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco el BTP? Pongo el valor de la deuda, ¿sí? Y le sumo ¿qué cosa? El 12% de eso. Y con eso obtengo. ¿Cuál sería otra forma de poner el BTP? Chicos, matemáticamente. ¿Eso no es verdad de que por técnicas increíbles del PRE, aquí, ¿qué tendrían? Eso sería como un factor común, ¿están de acuerdo? Entonces, si sacan factor común, ¿qué les quedaría? 1 más 12 sobre 100. ¿Pero cuánto es 12 sobre 100, chicos? ¿Quién me dice cuánto es 12 sobre 100? 0.12. 0,12. Y esto sería 1, ¿no? Entonces, ¿qué van a tener aquí? Van a tener 2,000. ¿Por quién? Por 1,12. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense que con eso están sacando ¿qué? El valor total a pagar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Técnicamente lo que están haciendo es anunciando de que el valor deuda es esto y anunciando de que este es el valor total a pagar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice su código? Dice, considerando que el valor de la deuda se debe incrementar, o sea, que tenemos que calcular ese valor. ¿Cómo calculamos ese valor en Python ahora? Sí, o sea, la idea va a ser la misma. ¿Qué hago? Esto intrínsecamente, este valor total a pagar, es como que fuera una función, chicos. ¿Por qué? Porque el valor total a pagar es como que fuera 200, bueno, 2,000
o bueno, si lo hacemos más general, el valor total a pagar siempre va a ser valor de la deuda más valor de la deuda por el IVA. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Ojo que el IVA tiene que estar en porcentajes, ¿no? Pero ¿están o no están de acuerdo de que siempre este va a ser la formulita para que yo haga el qué? El valor total a pagar. ¿Sí? Para cualquier dato, sin importar el dato que a mí me den. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para hacer esto de aquí? Sí, tal cual. También podríamos multiplicar la deuda por 1.12. De hecho, por eso les hice ese factor común y les hice eso. ¿Sí? O sea, cualquiera de las dos está bien. ¿Sí? Ya. Entonces, esta sería la fórmula con la que siempre podemos calcular el valor total a pagar. Entonces, tengan en cuenta eso. Ya. Entonces, vamos a Python. Bueno, al Visual Studio Code, perdón. Y aquí me va a crear otro ya. Porque aquí ya hemos llenado. Aquí vamos a ponerle ejercicios. A ver, chicos, perdón. Ustedes que ya están peritos en esto, ¿qué más le tengo que poner a ese ahí para que sea un archivo de Python? Punto py. Punto .py y se acabó, ¿no? Entonces con eso ya puedo programar. ¿Sí? Entonces ya me creé otro. ¿Sí? Entonces, en este de aquí, ¿qué es lo que quiero hacer? Voy primero, siempre les recomiendo que cuando practiquen, pongan el ejercicio, o sea, lo pongan ahí. Recuerden de que antes lo resolvimos en pizarra. Y es importante saber resolverlo, tanto matemáticamente, o sea, a mano, qué es lo que harían a mano si no tuvieran lenguaje de programación, y luego ver qué es lo que harían programándolo, ¿sí? Pero primero siempre es ver eso que van a hacer, eso de ahí, o sea, primero cómo resolverlo matemáticamente. Entonces, déjenme ver, papá. Bueno, aquí me va a poner el otro. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. No, no. Hola, hola, hola. ¿Ahí se me escucha? Sí, ¿no? Disculpen que Sí, sí, sí. realmente se me descargó la tablet con la que estaba hablando, porque no sé por qué no me va el micrófono de la computadora, entonces ahorita ya entré en el celular, ahora en cambio. Bien. Entonces, miren, fíjense, ahora que ya tenemos este ejercicio, ¿cuál sería el primer paso? Según lo que vimos. El primer paso era tener ¿qué? El valor de la deuda, ¿no? Entonces ustedes van a poner valor de la deuda. ¿Cómo lo nombrarían? Haciendo una buena práctica de la programación. Valor subguión, ¿no? Para que se separen que son dos. Esa es una manera, deuda, así. ¿O cuál era otra manera de nombrarlo o hacer lo mismo? Bueno, en este caso lo vamos a hacer así, ¿sí? Entonces le vamos a poner valor deuda por el momento y después ya van a ver que existe otra forma de declarar esa variable. ¿Qué es la deuda? Esto, ¿no? ¿Qué tipo de dato es esto? Ah, chicos, es un Int. dato numérico, obviamente, pero en este caso sería un int. Int. ¿Sí, no? ¿Por qué es int? Porque recuerden que el 2000 pertenece a los enteros, ¿sí? Por eso. Ya, entonces, ya tienen el que el valor de la deuda es 2000. Ese va a ser su int, ¿ya? Ahora, ¿qué era lo que querían calcular? El valor a pagar, ¿no? Entonces, ¿cómo le va a poner el valor a pagar? Valor, le vamos a poner valor pago, ¿ya? Así. Y el valor pago le vamos a poner... ¿Cómo? ¿Cuál era la fórmula del valor pago, chicos?
la fórmula que les puse antes. Recuerden que eso es lo principal que tenemos que hacer en programación, pensar qué es lo que vamos a hacer en el código. Una vez tenemos eso, ya aquí escribir ya es lo de menos. O sea, eso ya se da por sí solo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué era lo que teníamos que poner aquí? ¿Ah? En valor de pago. Valor deuda por 1.12. Ya, valor deuda. ¿Sí? Por 1.12 o con la fórmula que les puse al principio, ¿no? La del más... Este, más valor deuda, ¿no? ¿Por quién? Por 0.12, ¿no? O por 12 sobre 100, como quieran hacer. Pero en este caso ya le vamos a poner 0.12 uno. Ya. Entonces, recuerden que ¿cuál es mi fin? ¿Qué me va a votar esto de aquí, cierto? Por cierto. ¿Qué tipo de... Un ¿Qué valor tipo de numérico. dato? ¿Qué tipo de dato me va a votar? Ya, un valor numérico, pero ¿qué tipo de dato es? Todos me dicen int, 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 int. Y ahí depende. Depende. ¿Por qué depende, chicos? Porque nosotros no sabemos si con el IVA que le estoy sacando, porque recuerden que estoy multiplicando ¿por qué? Por 0.12. ¿Sí o no? Entonces, por 0.12, 0.12, ¿qué es? Número real. Ustedes multiplican un número real por un número entero. ¿Eso qué les da? ¿Un número real? O también les puede dar un número entero, dependiendo, ¿no? Entonces, podría ser cualquiera de las dos. ¿Cómo vamos a saber que está bien exactamente el valor de aquí? Pues lo vamos a saber imprimiendo, ¿sí? Entonces, en este caso, por el momento, me la juego a decir que es float. Obviamente, eso va a depender del resultado. Porque puede que yo le saque un porcentaje aquí y me salga un valor fijo, o sea, sin decimales, y siga siendo un entero, ¿sí? Entonces, eso es cuestión del cálculo. Entonces, en este caso, vamos a imprimir valor pago, porque ese era el fin, ¿no? Y entonces imprimo mi código. Bueno, aquí, allá. Aquí estoy haciendo un mal uso de la programación. ¿Cómo debería ir aquí, chicos? ¿Se acuerdan? Ese era ¿cómo es? El ese que les di, ¿sí o no? ¿Cómo se hacía la multiplicación? ¿Ah? El Ah, cuadrito con que el les di, asterisco. con el asterisco, ¿no? De hecho, acá se los vuelvo a convertir por si lo quieren tomar. Igual, este de aquí, este documento de aquí sí se les voy a pasar porque el de la anterior clase no se los puede pasar porque realmente eh, se me borró. Entonces por eso no se los pasé. Ya, entonces miren, aquí, este de aquí sería asterisco. Asterisco es multiplicación. Y técnicamente lo que estamos haciendo ahí es multiplicar. Sí, entonces por eso es que no me quedó el código. Entonces ahora que ya hago esa corrección, miren cómo funciona. Ahora sí ya funciona el código. Entonces yo pongo aquí. Dice int. Ta, ta, ta. Y miren, acá, ¿ya ven este valor? Ese es el resultado. ¿Sí se dan cuenta? Recuerden que lo de acá arriba es sobre el error que tuvimos en antes, ¿sí? Recuerden de que aquí lo malo de esto es que se van guardando todas las compilaciones. Tengan en cuenta eso. ¿Sí? O sea, en la consola se graban todas las compilaciones que van haciendo en el código. Entonces, aquí recién me sale el valor. ¿Ya? Y me tomo una calculadora, pues, para ver si es real. Técnicamente, lo que simplemente estoy haciendo Si es es real, Sí, está profe. bien, multiplicar. está bien, está bien. ¿Sí? Entonces, con esto ya hemos terminado, como quien dice, el primer ejercicio. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, yo les pongo de reto para la siguiente clase, probablemente, ¿qué estamos hoy? Estamos martes, probablemente la siguiente clase la haga el jueves. Entonces, tengan en cuenta que ustedes van a hacer este ejercicio 2. Esto se los dejo de deber, ¿sí? Para que ustedes intenten probar para ver si ya les saben. Van a hacer una calculadora de IMC, ¿Qué es eso? ¿sí? ¿Qué es una calculadora IMC? IMC no es más que, miren, o sea, lo que ustedes técnicamente quiero que hagan, esto de aquí, ya les voy a compartir pantalla del Google Chrome, para que vean el proyecto que se el proyectazo que se van a hacer. Acá está, acá está, acá está. Acá está. Ya. A ver, calculadora. IMC. ¿Qué es el IMC, chicos? El índice de masa corporal, ¿no? Entonces, técnicamente, miren, esto es una... Obviamente,
no solo es la calculadora programada, sino que aquí ya inclusive programaron también el sitio web. Yo solo les estoy pidiendo que hagan la calculadora, no que me hagan un sitio web. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que debería hacer su código para hacer la calculadora MC? Debería de recibir el número de metros, por ejemplo. Mis metros son unos 73, si no me equivoco. Ya. Mis kilogramos serían como 70 y pico, 78 creo. Ahorita estoy, ahorita la verdad es que estoy bastante, tengo que volver al gym. Entonces, por ejemplo, ahí volvemos y dice, por favor, verifique la exactitud de la información. Exactamente. Y ahora aquí está. Vamos a ver. No sé, esta de aquí, no sé por qué no me dio el resultado. Volver a la calculadora MC. Ah, ya, es que está en metros, miren. Es que esto está en metros, si se dan cuenta. Entonces, como está en metros, ¿cómo debería poner? 173 metros. Y kilogramos, pues debería poner los que puse, ¿no? 78. Entonces, ahí sí ya me votó, creo. Ah, ¿qué? No, 173 metros. Ahí sí no sé por qué no me corre. Imagino primero. Vamos a buscar otra. No sé por qué no me coge esa. Vamos a buscar la de Google mismo. O sea, aquí. Ya. Altura. Aquí vamos a poner en metros. 1.7.73. Ah, es que ya sé cuál es el problema. Miren, ojo con esto. Este de aquí, ojo que es punto, no es coma. No es lo mismo poner coma que punto, ¿sí? En programación. Entonces, los decimales se designan con punto aquí, ¿sí? Entonces, en peso ya les puse ahí y ahí ya calcula. Tal vez por eso en antes no me está. Entonces, miren, por ejemplo, en este caso, qué es lo que ustedes deberían de imprimir en su código? En su código deberían de imprimir ¿qué cosa? El IMS, ¿sí? O sea, aquí sale el índice de masa corporal y aquí está mi categoría de peso, que por ejemplo, en este caso mi categoría de peso es sobrepeso. Ya, por el momento, solo nos vamos o sea, su trabajo solo va a ser calcular el IMC, no darme el resultado, si es que es sobrepeso, si es que no es sobrepeso, aunque en realidad ya lo podrían hacer. Pero en la siguiente clase vamos a hacer las dos cosas. No solo la calculadora, sino que también vamos a botar este resultado. Si es obeso, si tiene sobrepeso, no tiene sobrepeso, ya, vamos a hacer eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ténganlo bastante en cuenta al momento de hacer esto de aquí. Entonces, eso es lo que les pido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes me preguntarán, bueno, profe, ¿cómo hago eso? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que averiguar. ¿Cómo se calcula el IMC? Lo mismo que hicimos acá. ¿Cómo nosotros supimos cuál era el valor total a pagar? Tuvimos que averiguar cómo se calcula cuando tengo tanto IVA y quiero que me devuelva tanto dinero. Entonces, ahora su trabajo va a ser es ver cómo se calcula el IMC, ¿sí o no? El índice de masa corporal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, su deber va a ser este de aquí, hacer una calculadora IMC. Entonces, de hecho, si quieren trabajar, o sea, lo quieren hacer y me lo quieren presentar, me podrían estar pasando, si quieren hasta eso, o tal vez ya mañana. Mañana todo el día tienen para enseñarme, por ejemplo, si tienen problemas con el código, me pueden pasar por interno nomás, me escriben nomás, y ahí yo les contesto, ¿sí? Y entonces yo les digo, bueno, tienes tal problemita, por eso no te corre el código, o así. O si lo hacen bien, también pásenmelo. Entonces estaría pasando como que sus propuestas de solución, ¿sí? Entonces, técnicamente tenemos que sacar, a ver, mire, por ejemplo, para acá, ¿qué hicimos para hacer el ejercicio de aquí? ¿Qué hice primero? Dije que cuál es la entrada y cuál es el output. ¿Cuál sería la entrada en este caso? ¿Cuál sería la entrada en este caso? Lo que yo le puse al programa, que era altura y qué más, el peso. Bueno, que realmente es masa, no es peso, pero bueno, ya. ¿Qué es lo siguiente? Formular, ¿no? Formular un modelo para calcular el IMC.
Ojo que no les estoy pidiendo de que se inventen la fórmula del IMC ya está, o sea, ustedes la buscan en Google, fórmula de cómo sacar el IMC y ya está, ahí, ¿sí? Y tercero, el tercer paso de esto va a ser imprimir los resultados. Entonces ese va a ser como quien dice su deber. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan? Está interesante esta vaina de FP. ¿Mandé? Está interesante FP. Es que realmente es bastante bacán este de aquí. Y luego van a ver que se pone mucho más bacán en los siguientes temas. Por ejemplo, en String es bastante bueno, bastante didáctico. También cuando ya vemos estructuras de control y cosas así. O sea, técnicamente, ahorita nosotros estamos haciendo las líneas de código de que sean, ¿sí? Pero luego nosotros vamos a ver de que podemos reducir las líneas de código. O sea, podemos hacer que un código que, por ejemplo, ahorita lo haríamos con 100 líneas de código, hacerlo en 5. Y eso es con algo que se llama estructuras de control, ¿sí? Entonces tienen que tener como que bastante en cuenta eso de ahí, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a esto de aquí? ¿Sí? Recuerden de que ustedes, si desean, me pueden pasar, ya sea mañana, o si quieren hoy día, pero de noche, probablemente si me escriben hoy día de noche, les podría responder a partir más o menos como de tipo 10, ¿sí? ¿Por qué es tipo 10? Porque de aquí tengo que dar otra clase, que es estadística 1, ¿sí? Entonces me libero de allá y recién ya podría contestar mensajes. Entonces tengan en cuenta eso. A ver, chicos. Entonces, por último, ya saben, recuerden de que todo hasta antes de que termine el mes de febrero van a ser todas clases gratuitas, como se los anuncié antes. Entonces, aquí viene como que el espacio publicitario, ¿ya? Entonces, recuerden de que todavía siguen las inscripciones abiertas de nuestro vacacional de Fundamentos de Programación, donde qué es lo que va a aprender usted o cuáles son los beneficios que va a tener usted. Va a tener todos los beneficios con los que debería de tener alguien que quiera aprender a programar. Tener una plataforma donde obviamente les evaluamos el tipo de ejercicios que estamos haciendo aquí, ¿sí? Evaluamos lecciones de ese tipo. Vamos a aprender todo. O sea, la idea es, al menos del primer parcial de FP, ver todos los temas. Lo más probable es que del segundo alcancemos a ver un, un 40-50% del segundo parcial. No les prometo todo porque técnicamente en el tiempo que tenemos no vamos a poder ver todo. Recuerden que Fundamentos de Programación es una materia que se ve en 4 meses. Entonces, 4, incluso hasta 5 meses, ya. Entonces tengan en cuenta de que en 2 meses no vamos a poder ver absolutamente todo de FP, ya. Entonces tengan en cuenta eso ahí. ¿Qué más? ¿Qué más o qué otros beneficios les agrega lo que es el vacacional? Obviamente las clases grabadas, lo que les comenté antes, que vienen a ser la plataforma, ¿sí? Plataforma como en las clases anteriores, ¿sí? Y por último, como ya sabrán, hasta, como les estaba comentando, ¿no? Hasta antes del 3 de marzo, el curso no va a costar $25, solo va a costar el valor de $20. O sea que si ustedes se quieren inscribir, lo único que tienen que hacer es cancelar. Ojo que muchos me han estado preguntando, bueno, esos $20 que se pagan mensuales, porque recuerden de que las clases son durante abril y mayo, perdón, durante marzo y abril, ¿sí? Entonces, realmente, esto de aquí, solo ustedes tienen que hacer un único pago. Entonces, por el momento seguimos con la promoción de $20, o sea, no cuesta 25, sino que queda en 20, pero a partir del 3 de marzo, automáticamente ya cuesta 25. Entonces, todos los que se quieran seguir inscribiendo ahí, va a costar 25. Entonces, si quieren aprovechar, quieren hacer eso, todo hasta el día de hoy. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Ya? Entonces, si no tienen preguntas, hasta ahí nos quedaríamos, chicos. Entonces, pilas, todos los que estén interesados, ya saben, me pueden escribir por interno. Mi número es este de aquí. Y, o si desean, soy el mismo que manda los flyers para las clases. Entonces, cualquier cosa me escriben por ahí. Entonces, pilas, chicos, un gustazo tener una clase más con ustedes. Ya les voy a subir lo que es la grabación para que la puedan ver. Y para que se pongan al Gracias, día los que profe. no están. Ya, pasen muy bien.